Bienvenidos a Go and Do. Este va a ser el primer capítulo donde les contaré de dónde viene el nombre y qué tiene que ver con esta playera. Así que, vamos. Todo comenzó con un cortometraje. Este cortometraje se llama Cuidado con el tren. Cuidado con el tren fue una historia o un guión que fue seleccionado para participar como uno de los 8 finalistas en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que es uno de los festivales más padres y más dinámicos que hay en el país. Al haber quedado seleccionados, teníamos el reto de filmar y editar un cortometraje en 48 horas durante el Festival de Cine de Guanajuato. Esa fue una experiencia increíble que da para contarles otra historia, pero sin duda la haré en otro video. Esta historia está basada en una parábola bíblica. Eso sorprendía a muchas personas por la naturaleza misma del cortometraje. Pero bueno, para yo poderles explicar de dónde viene este nombre de Go and Do y de dónde viene todo el concepto, tengo que contarles la parábola. No importa qué creas, qué religión tengas o si no tienes ninguna religión, de esta historia se pueden sacar enseñanzas que son universales, que realmente son para todos. Así que se los voy a contar. Todo empieza así. Estaba Jesús tranquilamente enseñando cuando de pronto se acerca un maestro de la ley o un fariseo, que en ese momento había un poco de choque entre Jesús y los fariseos porque Jesús desafiaba lo que era la religión tradicional en ese tiempo. Cuando el maestro de la ley se acercó, quiso probarlo y le hizo una pregunta súper trascendental, que yo creo que es una pregunta que nos seguimos haciendo y que se hace en todas las religiones. Le hizo la pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Te das cuenta del tamaño de esa pregunta? La vida eterna es una pregunta demasiado trascendental. Y Jesús se lo contestó tranquilamente y dándose cuenta que como que lo quería probar, le regresó la pregunta: bueno, tú que eres maestro de la ley, ¿qué está escrito en ella? A lo que él respondió: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús simplemente dijo: bueno, haz esto y vivirás. Pero como se lo contestó demasiado fácil, el maestro de la ley quería realmente probarlo y para justificarse a sí mismo le preguntó: ¿pero quién es mi prójimo? Y entonces Jesús empezó a contarle una historia, una parábola. Y aquí mismo empieza nuestra parábola, así que se los voy a leer textualmente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Los sacerdotes en este tiempo y en esa cultura representaban una figura de autoridad, alguien con responsabilidad sobre el pueblo. Asimismo, un levita, que también era alguien con autoridad en el pueblo, llegando de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es interesante la crítica que hace esta parábola hacia las apariencias. Y es muy fácil también hablar de la autoridad y criticarla, ¿no? Los políticos no hacen nada, los pastores y los religiosos, los cristianos no hacen nada. Pero ¿qué hacemos nosotros al criticar? A veces nosotros mismos también solo somos apariencia y vivimos como simples espectadores, esperando que alguien más actúe. En este punto de la historia, Jesús introduce al samaritano. ¿Quién era el samaritano en este contexto? El samaritano era el marginal, el desplazado, el que no pertenecía legalmente a su sociedad, el discriminado. Él, en esta historia, es el verdadero héroe. En nuestro corto lo representamos como un migrante. La parábola, como la cuenta Jesús, continúa así. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamelo. Imagino que el shock del maestro de la ley fue grande,
pues los papeles se invirtieron, ¿no? El que normalmente debería ser marginal ayudado se convierte en el héroe. Ayuda al que parece tenerlo todo. Lo que Jesús demuestra mediante su discurso es que no son nuestros títulos, no es nuestra raza, no es nuestro color, no es ni siquiera nuestro grado de estudios lo que nos hace mejores, o lo que nos hace incluso humanos. Lo que realmente nos define es nuestro amor, convertido en acciones. Jesús entonces le hace esta pregunta: ¿quién pues de los tres fue el prójimo de este hombre? Y el maestro de la ley contestó: pues el que fue movido a misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, ve y haz. Esas palabras se quedaron bien impregnadas en mi mente. Y platicando con mi amigo Jonathan, que fue el asistente de dirección que tuvo una participación muy activa en el festival y en el cortometraje, le decía: oye, ¿cómo es que nosotros podemos hablar de este mensaje que tiene un llamado tan práctico al final y no estamos haciendo nada realmente? Pero el golpe más fuerte y decisivo fue cuando un día, caminando con Jonathan a través de las vías del tren para tener referencias visuales, para tener inspiración, empezamos a darnos cuenta que al lado de las vías del tren, en los márgenes, había zapatos, ropa, cosas que se veía que pertenecían a personas. Cuando caminamos por ahí, vimos a un hombre que estaba de un lado sentado con unos tenis al lado, con su mochila. Sentimos algo, ¿no? Primero lo pasamos de largo porque estábamos desconfiados, teníamos inseguridad, pero algo nos hizo detenernos, nos miramos y dijimos: él es prácticamente nuestro personaje, no podemos dejar pasar esta oportunidad de entablar una conversación con él. Entonces regresamos, nos sentamos a su lado y tuvimos una plática como de unas 2-3 horas. En esa plática nos contó las difíciles condiciones con las que tienen que viajar, el por qué están dejando sus hogares para poder buscar un mejor futuro, una mejor vida para su familia, y también todos los abusos que sufren durante el camino. En ese momento hubo un parteaguas en nuestra percepción de lo que teníamos que hacer. Ellos mismos nos contaron que había una casa de migrantes que necesitaban ayuda, y a partir de ese momento empezamos a pensar qué hacer y surgió el proyecto Una mochila para un migrante. Durante el tiempo antes del festival organizamos una campaña para recolectar mochilas, artículos de primera necesidad para apoyar a los migrantes de Guanajuato. Muchas personas de los otros equipos nos ayudaron. Recuerdo cómo nos trajeron una maleta llena de ropa, paquetes de agua. Fue una colaboración bien bonita y fue bien significativo ese momento. Después, en el día de la premiación, por varias razones, decidimos que en vez de asistir a la ceremonia de premiación en el festival, donde se iba a decir quién ganó qué, decidimos ir a la casa de refugio de los migrantes, llevarles la comida, llevar una brigada dental, pasar tiempo con ellos y hasta ver el cortometraje con ellos. A partir de ahí, el tema de la ayuda social y de los migrantes, los refugiados, se convirtió en un tema muy interesante para mí, porque me logré identificar también como un migrante, como alguien que viaja, como alguien que se mueve y alguien que en algún momento sin duda va a necesitar ayuda. Y nunca sabemos cuándo va a ser el otro lado el que nos va a ayudar. Esta historia me enseñó a ponerme en los pies de las otras personas. Y bueno, así es como esta experiencia con el cine, esta experiencia con los migrantes y este encuentro de una parábola bíblica con una frase tan contundente me llevó a querer hacer Go and Do. Muy bien, ahora vamos a pasar al área de recomendación de documentales. Ya les platiqué que esta área vamos a recomendar algún documental que tenga que ver con cosas prácticas que alguien hizo para ayudar a la sociedad o mejorarla. Es para inspirarnos a también nosotros tener ideas e incluso ver cómo a través de estas historias muchas personas han hecho lo mismo. Así que bueno, el documental de esta semana es Chicago Girl. Así que vamos a ver un poquito del tráiler. My name is Ella Basatne. I'm 19 years old. I live right outside of Chicago with my parents and my younger brother Louis, and I am a freshman. I used to pretty much go to the mall with friends, just have fun, but
Nowadays, I don't have time. I'm responsible for hundreds of people on the ground in Syria. The regime there has lied to the world about slaughtering civilians. The biggest liar is the dictator himself, Bashar al-Assad. From my laptop, I'm running a revolution in Syria. We need to show the world what the regime is trying to cover up. She's made it impossible for the world to deny what's going on the ground in Syria. This kid in Chicago being one of the managers of this movement, it's a very 21st century form of revolution. I received a death threat sent directly to my Facebook inbox. And it said, "We know who you are, the Chicago girl. We're waiting for you in the airport, and we want to make an example out of you." I am very nervous, but my friends are facing bullets. They're facing tanks. I will never give up. ¿Por qué es recomendable ver Chicago Girl? Te ayuda a entender la situación política y social de Siria, los problemas por los que está pasando. Es bien absorbente, te atrapa, te sorprende, te conmueve, te abre los ojos a nuevas posibilidades. Cómo podemos hacer cosas desde el lugar donde estamos, utilizando las tecnologías a las que tenemos acceso. Y eso es bien, bien valioso. También te abre el corazón hacia la situación que están pasando los migrantes y los refugiados alrededor del mundo. Te hace más sensible y creo que es importante saber que nosotros podemos hacer algo para ayudarlos. No se pierdan la recomendación para la próxima semana y gracias por ver Go and Do. Más noticias, vamos a estar en México DF el 23 de enero, ya lo había contado, vamos a tener un proyecto muy especial y es para gente que tenga algo que compartir. Es para gente que tenga algún mensaje que compartir de manera escrita o una fotografía o un dibujo. Vamos a crear un árbol de la poesía. Así que más informes, comuníquense como puedan o pueden mandar un inbox en la página de Facebook. Así que hasta el próximo episodio.